Este martes, la primera ministra británica, Theresa May, sorprendió al mundo al anunciar la realización de elecciones anticipadas en el Reino Unido, esto el próximo jueves 8 de junio. La ministra señaló que ello es necesario para contar con un liderazgo seguro, fuerte y estable frente al Brexit. Para la convocatoria de las elecciones era necesaria la aprobación del Parlamento, cosa que se logró el día de hoy con 522 votos a favor y 13 en contra. Esto al celebrar los comicios de esta mañana. Para analizar la estrategia política, saludamos esta noche a la maestra Raquel Saed. Ella es internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Maestra, qué gusto recibirla nuevamente. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué, si se había mostrado reticente la primera ministra británica, de un momento a otro sorprendió y ayer, muy temprano, frente al 10 de Downing Street, propone al Congreso, a la Cámara de los Comunes, hacer este adelanto? Bueno, porque ya tenía avanzado el Brexit, ¿no? Esa es la parte principal. Pero el Parlamento no lo tenía tan bien amarrado. Tenía una pequeña mayoría a su favor, o sea, es decir, su partido. Sí. Y con esta llamada a elecciones, porque recordemos que Gran Bretaña se maneja diferente que los países que son presidencialistas como México, como Estados Unidos. Entonces, ellos pueden llamar a elecciones de acuerdo a cómo vean el tema de la agenda en ese momento o como las opiniones les favorezca. Claro. En este momento ella necesita un apoyo para poder seguir dando los pasos del Brexit. Y con una pequeña mayoría pues podría estarse tambaleando un poco. Entonces, bueno, obviamente ellos hacen sus sondeos de opinión pública y se dan cuenta de que pues a lo mejor van a llevar muchos pasos muy atravesados, muy atrabancados hasta llegar al final de las negociaciones. Entonces, ella había dicho y había reconocido que se iba a convocar elecciones hasta el 2020. ¿Sí? Entonces decidió que no, que era el momento adecuado porque aparentemente en la opinión pública sí hay lo favorece un poco a su partido y con eso podría pues consolidarse un poco más la propuesta del Brexit. Es decir, por ahí. Para fines prácticos lo que ella busca es una presencia mayor del Partido Conservador en la Cámara sobre el laborista, es decir, aumentar esta diferencia de 229 frente a 330 en la Cámara de los Comunes. Sí, ella busca consolidarse un poco más, o sea, es decir, tener una mayor mayoría, valga la redundancia, ¿no? Sí. Pero pues es un volado, ¿no? Porque la opinión pública en 7 semanas puede cambiar. Claro. Y lo vimos lo que pasó, ¿no? Incluso a la hora de votar por el Brexit pudo cambiar. Y lo vimos lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos. Fue un tambaleo entre que si Hillary Clinton le daban el tema de los emails y todo esto, eso hizo también que pudiera haber sido que ganó Donald Trump. No lo sabemos. Hay muchos análisis al respecto. Pero aquí ella, al convocar elecciones de esta manera, pues está echando un volado. Claro que con esto el partido pues la está apoyando. Claro. Los propios laboristas que votaron a favor de esto... Que esto sorprende, ¿no? Porque podría significar su reducción, su aminoramiento. Claro que sí, pero también eso significa que tienen 7 semanas de campaña donde pudieran ganar más adeptos o incluso decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a un proyecto de país que incluya una participación general. Aquí el tema principal es que Brexit fue aprobado en un momento dado del año pasado, donde la mayoría de la gente estuvo de acuerdo, no por mucho, pero sí lo apoyaron. Aquí el proceso no estaría apoyado por la población, sino por el Parlamento, claro. Es decir, por los representantes del pueblo. Y eso es lo que hace una gran diferencia. En esta lógica, maestra, que usted nos explica de poderle dar una vuelta a la moneda, ¿ese podría ser la estrategia del Partido Laborista? Es decir, nosotros no queremos convertirnos en un freno para el Reino Unido y aquí la muestra y quizás los ojos de los británicos se giren hacia ellos. Podría ser, pero yo creo que una de las partes más importantes que hay que ver es que el Reino Unido pertenece a Europa, ¿sí? Lo queramos o no. Sí. Y han sido participantes de este proyecto desde hace más de 40 años, porque comenzaron con el mercado común, comenzaron con diferentes pasos hasta que llegaron a la Unión Europea. Y ya con la Unión Europea, bueno, tienen más de una década, creo que como casi 2 décadas, de que funcionan
tal cual como una Unión Europea. La parte monetaria surgió después, etcétera. Sin embargo, nadie puede soslayar que hay relaciones económicas e incluso relaciones políticas entre todos los países, por lo menos los países de la Europa occidental. Y con esta salida del Brexit, con esta idea del Brexit, pues aquí vemos que el Reino Unido no solamente queda aislado como isla, valga la redundancia otra vez, sino que de esta manera pues tendría que empezar a negociar con cada uno de los países, que esa es su jugada. Claro que la Unión Europea va a funcionar como una unidad. Claro. Entonces, es, digamos, parte del mismo discurso que tiene Trump. Esta idea de salirse de los grandes grupos, porque ellos son los más fuertes. Poderosos, más fuertes. Exactamente. Ajá. Y empezar a negociar con cada uno en diferentes posturas, de acuerdo a la posición y a la fuerza que tenga el contrincante, ¿no? Pero de una u otra manera, maestra, también muestra cierta debilidad, ¿no? Porque estamos o somos fuertes, pero nos da miedo, quizás no lo estamos tanto para enfrentar, y esto podría ser una reacción a las posturas de España, de Alemania, de Francia, que no fueron tan dóciles, es decir, buscan un trato al Reino Unido más fuerte de lo que venía haciendo, desde luego, con el trabajo conjunto en la Sí. Unión Europea. Sí, y también el problema que hay ahorita, o digamos que la coyuntura está enfocada en qué va a suceder en Francia, por ejemplo, ¿no? La elección ahorita esta semana, sí, el domingo, la primera sí, ronda. La primera ronda y luego viene en mayo la segunda ronda, que seguramente se van a la segunda ronda. Porque, Casi un hecho, sí. Sí, y luego vienen también las elecciones en Alemania, ¿no? Ya vimos que en Holanda no sucedió lo que se esperaba. Afortunadamente, porque se refería a una derecha extrema, ¿no? Y bueno, quedó equilibrado. Vamos a ver qué pasa con Francia. Yo creo que también va a influir el discurso que lleva Trump y también lo que está sucediendo en la propia Unión Europea y también en el Reino Unido, porque esto significa que ellos están viendo lo que significa estar aislados. Okay. Y votar por Marine Le Pen puede ser que los aísle a los franceses. No, veremos qué sucede. Yo creo que el mundo está dando unas vueltas muy drásticas y muy como tirando estructuras, ¿sí? Porque toma mucho tiempo montar estructuras, toma mucho tiempo crear una Unión Europea o una unión de países, y de pronto con una política o con asumir al poder de personajes, ya vimos como Trump mismo, o con la llegada del Brexit con Theresa May, pues vamos a ver qué puede suceder, ¿no? Doctora, porque pues, se caen las estructuras. Claro, ¿no? y en cosa de segundos, en una jornada de referéndum. Pero la cultura cambia. Claro, también, por supuesto, y ese es el desde problema. luego. Muchísimas gracias, como siempre, maestra, claro sí, por esta gusto. explicación, y le pedimos esté cercana a nosotros para seguir entendiendo al mundo. Claro que sí, con mucho gusto.